Bueno, vamos a empezar la unidad 1, donde básicamente vamos a estudiar la botánica como ciencia, veremos un poco de su historia también y los distintos niveles de complejidad que incluyen a esta rama científica. La ciencia, que proviene del latín, significa conocimiento, y es el conjunto de conocimientos que se obtiene mediante la observación y el razonamiento, que, estructurados de manera sistemática, permite que se deduzcan principios y leyes generales. La ciencia puede dividirse en pura y aplicada. Un ejemplo de ciencia pura sería la fisiología, que es en el cual el conocimiento es válido por sí mismo, sin ninguna relación con la importancia económica y aplicada que pueda llegar a tener. Un ejemplo sería la fisiología. En cambio, la ciencia aplicada, por ejemplo la alimentación, es cuando hace el intento de poner los conocimientos de la ciencia pura, aplicarlos al conocimiento de usos prácticos. La botánica se encuentra formando parte de las ciencias biológicas y esta última forma parte de las ciencias naturales. La botánica, que proviene del griego que significa hierba, es la ciencia que se ocupa del estudio de los vegetales. El concepto de vegetal, que estaba bastante claro en la época de Aristóteles, luego, con el transcurso del tiempo, a medida que se fueron desarrollando el conocimiento, se fue desdibujando. De manera que a su vez se define el vegetal como el objeto que va a estudiar la botánica. Los botánicos estudiamos a las plantas, las algas y los hongos y otros grupos que vamos a ir viendo a lo largo de la cursada. Como ocurría con la ciencia, en la botánica también puede dividirse en una botánica pura y en una aplicada. En el primer caso, sí se estudia el conocimiento de la naturaleza, y en la segunda se aplica esos conocimientos, por ejemplo, en la fenología agraria, la farmacéutica, la parte forestal, etc. En inglés, el estudio en un concepto más amplio de los vegetales se llama Plant Biology, cuya equivalencia en español sería biología vegetal. Y se reserva el término botany cada vez más al estudio de la diversidad y de las adaptaciones de los vegetales, lo que vamos a ver nosotros cuando veamos sistemática. Un sinónimo que se utiliza poco en botánica es fitología, que sería el equivalente a lo que ocurre con el estudio de los animales, a la cual llamamos zoología, que estudia básicamente la misma raíz. La botánica tiene un amplio contenido de estudios, por ejemplo, la parte química, que es estudiada por la fitoquímica, la parte celular, que lo estudia la citología vegetal, los tejidos, que se encarga del estudio de la histología vegetal, el metabolismo y el funcionamiento de las plantas, que sería la fisiología, el crecimiento y el desarrollo, que sería la fenología, la forma de las plantas, que sería la fitografía, la reproducción, que sería la botánica reproductiva, la herencia, encargada del estudio de la genética, las fitopatología, que estudia las enfermedades, las adaptaciones al ambiente, que lo estudia la ecología, la distribución geográfica, que estudia la fitogeografía y la geobotánica, y los fósiles, estudiados por la paleobotánica y también la evolución. Aquí vemos en la parte central la botánica y parte de las distintas ramas que estuvimos mencionando hasta hace un ratito, ¿sí? Ahí vemos justamente cómo se van reuniendo. Aquí podemos ver también cómo las ramas de la botánica son la botánica aplicada y también dentro de la botánica, que se conoce como botánica general y botánica especial.
En cada una de ellas hay unas subdivisiones que son las distintas tipos de estudios que vamos a ir viendo a lo largo de la botánica. En este caso vemos cómo un árbol representando a los vegetales va a ser estudiado por las distintas ramas que vimos, como la fisiología vegetal, la fitoquímica, la reproducción, la genética, la evolución, la morfología, la histología vegetal, la citología vegetal, la ecología, la botánica económica, la etnobotánica, la taxonomía vegetal y la paleobotánica junto con la palinología. En este gráfico vemos cómo los distintos niveles de organización de la materia se organizan, desde las partículas subatómicas, pasando a través de los átomos, las biomoléculas, y así sucesivamente, centrándonos principalmente en el individuo, por debajo del cual es lo que se conoce como niveles subindividuales, y sobre el individuo los superindividuales, hasta llegar, por ejemplo, a la Vía Láctea. Es importante saber que en cada nivel de organización, cuando se pasa de un nivel al próximo, se mantienen todas las características del nivel anterior, más el agregado de unas nuevas características. Aquí vemos la diferencia entre los distintos niveles que hemos mencionado y cuál es la ciencia que lo estudia. Nosotros en botánica vamos a hablar de los niveles que son estudiados desde la biología celular, pasando por la histología, la fisiología, la anatomía, la etología y también la ecología, donde tenemos nosotros el estudio. Todos estos los vamos a ir viendo de manera integrada en cada uno de los grupos taxonómicos que vamos a ir viendo.